esta mañana, ya tarde, en esta tarde que Dios nos ha regalado. Quiero predicar bajo el tema el misterio del silencio, la unción que se paga en secreto. Me voy a basar en el texto del enfoque, el Salmo 91, verso 1. Voy a repetirlo nuevamente. Salmo 91, verso 1. Puedes levantarte. Y dice así. Me dice un amén cuando lo tiene. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Como introducción, queridos hermanos, pues sentate. Hoy les hablo de un misterio que no muchos están dispuestos a entender. Un camino que solo los verdaderos ungidos recorren. No es un camino fácil, Franklin, ni una senda llena de aplausos, sino un sendero de silencio donde el alma es probada, purificada y donde las lágrimas no caen en vano. Este camino es el precio de la unción, una unción que no viene a la ligera ni se encuentra en los lugares de comodidad. Es la unción que solo se obtiene en el secreto. Cuando en lugar de defenderse, el ungido guarda silencio. En lugar de atacar, el ungido intercede. En lugar de abandonar, el ungido se acerca al Dios que lo llamó. Hoy quiero hablarles de esa unción que cuesta lágrimas, renuncia y obediencia. La unción verdadera no solo se paga en la intimidad, sino también en el dolor, porque el verdadero ungido no puede responder como otros, no puede pelear como otros, no puede retroceder ni actuar como otros, pues su vida está marcada por el llamado de Dios. Cuando el ungido atraviesa la prueba, cada lágrima lo acerca más a la presencia de Dios, y cada sacrificio lo hace más fuerte. Y aunque el ungido llora, esas lágrimas son una evidencia de que sigue pagando el precio, sabiendo que perder la unción sería perderlo todo. Hoy quiero hablarles sobre algo profundo. Es un misterio que solo aquellos que han caminado en el silencio del dolor pueden entender. Esta es una predicación para quienes han conocido el quebrantamiento y la soledad en su máxima expresión. No estamos hablando de una unción que viene fácil. Estamos hablando de la unción que se paga en secreto, la que nace en medio del proceso, de las lágrimas que solo Dios ve y el dolor que solo Dios conoce. Cada lágrima y cada prueba forman el costo de la unción que en el tiempo de Dios traerá su gloria a la vista de otros. Vamos a orar. Padre celestial, venimos ante ti hoy con corazones rendidos, deseosos de entender el peso y el misterio de tu unción. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para recibir tu palabra. Llénanos con tu presencia. Rompe toda fortaleza de distracción y llena nuestras almas a la profundidad
de tu propósito. Puedes sentarte. Que hoy podamos comprender el valor del silencio y el precio de la unción. En el nombre de Jesús. Amén. La escuela del silencio, el lugar de la intimidad. El silencio es la primera escuela donde Dios lleva a aquellos a quienes Él ha ungido. En Salmo 91:1 nos recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este abrigo no es un lugar de palabras, sino de silencio. Un lugar donde el ungido aprende a depender solo de Dios. Dios lo llama a habitar, no a pasar rápidamente, sino a vivir en ese lugar donde la oración es intensa, donde el corazón llora en secreto y donde las palabras no alcanzan. En 1 Samuel 1 del 10 al 11, Ana fue una mujer que entendió el poder del silencio. En el templo se presentó con un corazón quebrantado, clamando en secreto por un hijo. Ella no defendió su causa delante de los hombres, sino en el silencio de la oración, donde solo Dios puede escuchar. El precio de su unción fue ese clamor escondido, iglesia, y Dios la honró como un hijo que serviría como profeta. ¡Qué profundidad hay en el secreto de un corazón que sabe callar y esperar en Dios! La unción verdadera, Wendy, es el fruto de una vida entregada a Dios en lo secreto. Voy a repetir esta palabra. La unción verdadera es el fruto de una vida entregada a Dios en secreto. Lo que Dios responde no es la apariencia ni el ruido, sino el clamor genuino y sincero. Aquellos que buscan su presencia con un corazón puro y sincero encontrarán que Él no los abandona. En 2 Corintios 4:17 Pablo dice: porque esa leve tribulación momentánea, Redentor de Israel, producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta gloria no viene sin un precio. La unción requiere sacrificio y entrega, y muchas veces dolor en silencio. El que está verdaderamente ungido sabe que cada lágrima lo acerca más a la gloria de Dios y a su propósito. Pero esta unción, Pastora Marilyn, viene con un costo. No puede reaccionar como reaccionan otras personas, ni puede ceder a la presión como otros. Dios le da una fortaleza sobrenatural, una resistencia que solo los ungidos pueden entender. Voy a repetirlo. Dios le da una fortaleza, Pastor José, sobrenatural, y una resistencia que solo los ungidos pueden entender. En Números 20:10 al 12, Moisés es uno de los más grandes líderes en la Biblia, pero en un momento de enojo golpeó la roca en vez de hablarle como Dios le había instruido. Esa reacción impidió que entrara en la tierra prometida. El llamado de Moisés era grande, pero el precio de la unción era aún mayor. Su ejemplo nos muestra que el verdadero ungido debe ser cuidadoso en cada momento, sabiendo que la unción se puede perder por una reacción equivocada. Quien carga la unción de Dios
hermana Gloria, llega a aprender a resistir en silencio. Lo voy a repetir. Quien carga la unción de Dios debe aprender a resistir en silencio. La persona ungida no puede perder la paciencia, no puede responder con enojo, porque la unción es algo santo y poderoso. Es una responsabilidad que Dios le confía y Él espera que sea ministrada con reverencia. Yo voy a repetir esto nuevamente. Esta es una reflexión muy importante para nosotros. Quien carga la unción de Dios debe aprender a resistir en silencio. La persona ungida no puede perder la paciencia, no puede responder con enojo, porque la unción es algo santo y poderoso. Es una responsabilidad que Dios le confía y Él espera que sea ministrada con reverencia. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres y hombres en medio de procesos difíciles. Pagaron el precio del silencio y pagaron el precio estando en silencio, esperando el momento de Dios. Cada una de ellos fue llevado al límite, pero en silencio, en su silencio, encontraron la gracia y la fortaleza para cumplir su propósito. En Lucas 1, 26, 38, la madre de Jesús, María, una joven humilde, fue elegida para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Su llamado vino con un precio alto: soportar miradas de desprecio y crítica y soledad. Pero María guardó el secreto en su corazón y aceptó el propósito de Dios en silencio. Y aunque su vida fue marcada por el sufrimiento, Dios la honró. En Juan 20, 11 al 18, María Magdalena fue librada por Jesús. Se convirtió en una fiel seguidora. En el momento de la crucifixión, cuando muchos abandonaron, ella permaneció hasta el fin. Fue la primera en ver al Cristo resucitado. Un privilegio que Dios le otorgó por su fidelidad y amor. En su silencio y en su dolor, Dios le confió una revelación que cambió la historia. Hoy en día hay muchas mujeres que Dios le va a dar revelaciones que cambian la historia. La mujer que es fiel en el silencio y soporta la prueba sin abandonar es honrada por Dios. Lo voy a repetir nuevamente. La mujer que es fiel en el silencio y soporta la prueba sin abandonar es honrada por Dios. No importa el desprecio de los demás ni las pruebas que enfrentas, Dios conoce el precio que pagan en el secreto. En Mateo 6:6 nos dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ir en público. La verdadera unción es aquella que se forja en el silencio de la intimidad con Dios, donde solo Él ve y escucha. Este es el tipo de unción que lleva resistencia y fuerza espiritual, una fuerza que solo los verdaderos ungidos conocen. Ellos no caen ante las críticas, no se rinden cuando la lucha se intensifica y no responden con ira cuando son heridos. Mateo 26, 36, 46, Jesús, el Hijo de Dios, se enfrentó a una agonía tan intensa que sudó gotas de sangre. En ese momento, en silencio y soledad, pagó el precio de nuestra redención. En lugar de escapar, Jesús eligió obedecer.
y sometió su voluntad al Padre. Fue en el silencio de Getsemaní donde Jesús pagó el precio de la unción que nos salvaría a todos. Hermanos, es una carga que solo los fuertes pueden soportar. Lo voy a repetir de nuevo. La verdadera unción es una carga, Irving, que solo los fuertes pueden soportar. Dios da una resistencia especial a aquellos que Él ha ungido. Y aunque atraviesan desierto y batallas en silencio, saben que el precio que están pagando no es en vano. La historia bíblica está repleta de hombres también que atravesaron el sufrimiento en silencio, que adquirieron la unción que Dios le había prometido, y cada uno de ellos se enfrentaron a adversidades y pruebas, y en su silencio encontraron la fortaleza para cumplir el propósito divino. Abraham, el padre de la fe, Abraham es conocido como el padre de la fe, pero su vida estuvo marcada por momentos de duda y prueba. Génesis 22, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En este pasaje Abraham no discutió, no protestó, sino que obedeció en silencio, mostrando una fe inquebrantable. El sacrificio de su hijo representaba el precio más alto que él podía pagar. Por su disposición a obedecer, a ofrecer a Isaac en silencio, trajo consigo una unción que lo posicionó como el padre de muchas naciones. Dios lo bendijo enormemente, y la unción que él llevaba se extendió a su descendencia. La obediencia, iglesia, el silencio de Abraham nos enseña que a veces el verdadero sacrificio de la unción requiere que abandonemos nuestra lógica y confiemos siempre y ciegamente en Dios. Su silencio en ese momento de prueba fue la clave para abrir la puerta de la promesa divina. Lo voy a repetir. Su silencio en ese momento de prueba fue la clave para abrir la puerta a la promesa divina. Moisés, el hombre de Dios, en el silencio. Moisés, conocido como el gran líder y libertador de Israel, también pasó años en silencio en el desierto, preparándose para su llamado. Durante 40 años fue pastor de ovejas, lejos del esplendor de Egipto, un tiempo que a muchos pudieran considerar como pérdida. Sin embargo, en Éxodo 3 muestra que fue en este silencio donde Dios lo preparó para liberar a su pueblo. Moisés tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios en medio del desierto. Cada día el silencio era un día que se estaba preparando para recibir la unción a que cambiaría el curso de la historia de Israel. Su encuentro en la zarza ardiente fue el resultado de años de sufrimientos y preparación en silencio, donde Dios pudo moldear su carácter y su corazón. A veces el silencio es un terreno fértil para que Dios trabaje en nuestras vidas. Moisés nos enseña que en el sufrimiento y el aislamiento pueden ser parte del proceso de recibir la unción que nos capacita para el propósito divino. David, el hombre conforme al corazón de Dios, vivió en el silencio de la soledad antes de ser ungido rey. En 1 Samuel 16, cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey, David estaba en el campo cuidando las ovejas. No se encontraba en el palacio ni buscaba el reconocimiento, sino que estaba dedicado a su labor en silencio. Fue en esos momentos de soledad y adoración, tocando su arpa y escribiendo salmos, donde David cultivó una relación íntima con Dios. Pero sin embargo, su camino hacia la realeza no fue fácil. David enfrentó la persecución del rey Saúl y durante años vivió como fugitivo. A pesar de ser perseguido y menospreciado,
David nunca se tomó la justicia por su propia mano. En 1 Samuel 24, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, optó por el silencio y la misericordia. Chama. En 1 Samuel 24:4 tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero optó por el silencio y la misericordia. Este acto de humildad y respeto por la unción de Saúl le ganó a David la unción de Dios, y eventualmente se convirtió en el rey de Israel. David nos muestra que el camino hacia la unción a menudo implica sufrimiento, y la lección de permanecer en silencio cuando enfrentas a la injusticia. Su dedicación en el silencio le permitió recibir la unción que lo hizo un rey. David nos muestra, iglesia, que el camino hacia la unción a menudo implica sufrimiento, y la lección de permanecer en silencio cuando se enfrenta a la injusticia. Su dedicación en el silencio le permitió recibir la unción que lo hizo un rey. Miren qué glorioso es esto. Elías, el gran profeta de Dios, vivió momentos de gran confrontación, pero también de profundo silencio. Después de un poderoso enfrentamiento con los profetas de Baal en el monte Carmelo, en 1 de Reyes 18, Elías se encontró huyendo, sintiéndose solo y abrumado. En 1 de Reyes 19, se retiró al desierto y se sentó bajo un enebro, deseando la muerte. Fue allí donde Dios le habló en el silencio, no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un susurro suave. En ese momento de soledad, Elías aprendió que a veces la unción se recibe en el silencio y la desesperación y la vulnerabilidad. Dios le renovó y le dio de regreso como una misión. Porque el silencio de Elías en su dolor fue el momento en que Dios restauró su vida y lo llevó nuevamente con la unción necesaria para cumplir su llamado. Elías nos recuerda que incluso en los momentos de desánimo, el silencio puede ser un espacio donde Dios actúa poderosamente. La unción no siempre se manifiesta en la multitud, sino en la intimidad, iglesia, de nuestra relación con Dios. Miren, y por último, la unción de Jesús. Él hizo silencio para glorificar a Dios. En el clima del sufrimiento y la humillación, encontramos a un Jesús, el Hijo de Dios, que llevó la mayor unción que ha existido sobre la tierra. En Juan 14:12, Jesús nos dice: de cierto os digo, en que en mí creen, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta declaración es profunda, iglesia, pues revela que la unción de Jesús no solo era para Él, sino que estaba destinada a ser multiplicada a través de nosotros. Pero ¿qué implica realmente esa unción? En nuestro momento de dolor y sufrimiento, cuando Jesús fue golpeado, humillado y crucificado, no abrió su boca para defenderse. En Isaías 53:7 dice: se profetizó sobre él, angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren, la unción que portaba le dio la capacidad, hermana Gloriela, de permanecer en silencio, incluso en la más intensa persecución y dolor. Este silencio de Jesús, Jeremías
es un poderoso testimonio de la verdadera unción. En lugar de atacar a sus enemigos o defenderse de sus acusadores o de la acusación, él confió en que Dios se glorificaría a través de su sufrimiento. En esos momentos de silencio, iglesia, el ungido guardó su corazón y permite que Dios tome el control. La unción no siempre se manifiesta en la confrontación. A menudo, hermana, se revela en la paciencia y la humildad. Cuando te golpean, cuando hablan mal de ti, cuando tus enemigos se ríen de ti, esos son los momentos donde la unción, hermana, se hace evidente. La verdadera fuerza del ungido radica en su capacidad de permanecer en silencio, de no devolver golpe por golpe. En esos momentos, iglesia, Dios se glorifica porque Él ve y conoce el dolor de nuestro silencio. Recuerda que el silencio no es debilidad, es una declaración de fe en la soberanía de Dios. Romanos 8:24, mi amada hija Gloria, la palabra nos asegura esto, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28, la palabra nos enseña, iglesia, y nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que cuando sientas que tu vida está siendo desmantelada por el dolor o el rechazo o la traición o la conspiración, recuerda que ese silencio es parte del proceso de la unción que se está forjando en ti. Es un tiempo de preparación para lo que vendrá. Un tiempo de que Dios puede actuar poderosamente. La unción que Dios ha puesto en ti, iglesia, es un regalo precioso. Un depósito de su poder y presencia que no puede ser negociado ni menospreciado ante las adversidades. En 2 Corintios 1, 21 al 22 se nos recuerda que Él que nos confirmará con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esta unción es un testimonio de su elección y propósito en nuestras vidas. Cuando las pruebas llegan, Redentor de Israel, cuando aquellos que se burlan de nosotros y quieren vernos caer parecen tener la última palabra, recuerda que Dios no lo permitirá. El verdadero ungido sabe cómo pararse firme ante la adversidad. No se trata de la ausencia de dolor, el sufrimiento, sino de cómo respondemos a ellos. La verdadera unción se manifiesta en nuestra capacidad de permanecer en pie y de consultar a Dios antes de actuar y de amar en medio de la injusticia. Muchas personas dicen estar ungidas, pero a la primera prueba comienzan a llorar como niños, quejándose y desmayándose ante la presión. Esto revela que aunque llevan una etiqueta de ungidos, no han entendido el costo de la responsabilidad que conlleva la unción. La unción no se mide por nuestras palabras, sino por nuestras acciones y nuestra capacidad para enfrentar las tormentas con fe. Lo voy a decir de nuevo, iglesia. La unción no se mide por nuestras palabras, sino por nuestras acciones y nuestra capacidad para enfrentar las tormentas con fe. Miremos a Job, quien a pesar de perder todo, nunca renegó de su fe. En lugar de rendirse ante la adversidad, él continuó consultando a Dios y buscando su rostro. Incluso cuando su propia esposa le decía, maldijera a Dios y muriere, Job nos enseña que la verdadera unción se manifiesta en nuestra disposición a permanecer fiel
amar a Dios incluso cuando la vida parece injusta. La unción que portamos debe ser innegociable. Lo voy a decir de nuevo. La unción que porta esta iglesia, la unción que porta ustedes y que porta esta iglesia debe ser innegociable. El verdadero ungido se reconoce por cómo procede, con su capacidad de buscar a Dios en oración antes de actuar, y por su amor hacia los demás, incluso cuando son injustos con Él, cuando te enfrentas a adversidades, cuando la burla y el desprecio parece abrumante. Recuerda que cada momento de sufrimiento y cada lágrima es una oportunidad para que Dios se glorifique en ti. Tu silencio, Alani, y resistencia puede ser el testimonio más poderoso de la unción que llevas. Tu silencio, Elizabeth, y resistencia pueden ser el testimonio más poderoso de la unción que llevas. En Romanos 12:21 se nos instruye: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la esencia del ungido. Amar en medio de la injusticia, permanecer firme en medio de la prueba y seguir buscando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Cuando reconocemos que nuestra unción no puede ser negociable, comenzamos a ver las adversidades no como obstáculos, sino como oportunidades para manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Si se lo vas a hacerlo bien. El ungido no se cataloga. Dile al que está al lado tuyo: yo soy ungida. Yo soy ungido. El ungido, el fruto del ungido se ve, se palpa, se siente. Es como un viento que invade el ser y te hace entender el propósito por cual fuiste llamado. Te hace entender el propósito por cual fuiste hecho. El ungido nunca ataca. El ungido nunca ataca, pues es Dios que la unción del ungido entiende que hay algo mayor que él dentro de él. Y lo que tú portas no es tuyo, sino que es un privilegio que el que lo tiene, el don de Dios que tiene sobre ti, es portado porque Dios confía. Cuando Dios confía en su ungido, sabe que su ungido va a tomar las mejores decisiones. Los ungidos toman las decisiones sin tener que cortar el manto de Saúl. El ungido no puede cortar un manto y decir que es ungido. Pues la Biblia dice que incluso David se arrepintió de haberlo hecho. Pero el que no tiene la unción, no le importa el manto. Lo repito, el que no tiene unción, no le importa el manto. Pregúntame, ¿cómo así? Dice que al manto de Jesús los romanos usaron y tiraron suerte sobre él.
Por eso que tú sabes quién es ungido y quién no. Iglesia, yo le voy a decir esto. Yo creo que Dios, en el medio del proceso, en el medio del dolor, en el medio de la aflicción, en el medio de lo que pasa alrededor de Israel, el Señor está en este momento probando la iglesia y probando el amor del pueblo y probando la misericordia del pueblo. Y el Señor está probando para que después que salgamos del proceso salga el mayor y más grande avivamiento que ha existido en este lugar. Todo es parte del proceso. Y el Señor me dice a mí, aquí en esta iglesia hay Anas, aquí en esta iglesia hay Déboras, aquí en esta iglesia hay Marías Magdalenas. El honor de María Magdalena, la honra que le dio Jesús, es de verlo primero a Él. Porque Dios honra a quien honra. Dios no se le mostró primero a Pedro. Dios no se le mostró primero a Juan. Incluso dice que en el camino de Emaús habían dos de sus discípulos, ni conocieron quién era Jesús. Ni conocieron quién era Jesús. Porque el ungido conoce a su maestro, pero el que no porta la unción no puede conocerle. Por eso que Él dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Todo aquel que es oveja de Cristo va a escuchar la voz de su Señor y le seguirá. Ninguna oveja seguirá la voz del extraño, sino sigue la voz del ungido, la voz de su maestro. Hay gente diciendo que es ungida. Hay gente diciendo que tienen la unción de Dios, pero no tienen ningún temor a hacerle daño a su prójimo. No tienen ningún temor a hablar mal de su prójimo. No tienen ningún temor a criticar a su prójimo. No tienen ningún temor de cortarle la cabeza a su prójimo. Ese no tiene unción, hermano. Eso es lo que estás endemoniado. La Biblia me enseña que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios no quiere que solamente estés un momento, sino que habites ahí. Sino que habites ahí. Dile al que está al lado tuyo: habita. Habita en la sombra del Omnipotente.